Posiblemente el factor más importante de la historia de Roma radica en el éxito de su ejército. Un ejército que no es superior a los demás en equipamiento, piénsese en la sofisticación de los ejércitos de los reinos helenísticos, o en bravura, todo el mundo conoce la temeridad de los celtas en el combate, sino fundamentalmente en disciplina y en capacidad de maniobra. El ejército romano durante prácticamente 1000 años, es decir, hasta el siglo III después de Cristo, es un ejército invencible, en victoria constante. Esta victoria se siente por los romanos como una sanción divina que permite a poetas como Virgilio decir que los romanos tienen un imperium sine fine, es decir, un imperio sin fronteras. Esta característica del ejército romano y del imperio en época republicana, un imperio con fronteras abiertas, va a cambiar a partir del Principado de Augusto, cuando los romanos sean conscientes de que posiblemente han alcanzado el límite de lo aconsejable y mantengan la ficción de un dominio sobre el mundo, sobre el cosmos, pero desarrollen una política de fronteras estáticas, de fronteras cerradas, que es la que va a caracterizar al periodo del Principado. De las guerras civiles sale con unas secuelas que van a tratar de resolver políticamente los emperadores romanos a través de un incremento de la seguridad sobre un ejército que actúa con unos efectivos restringidos, son unos 350.000 hombres aproximadamente para atender unos 10.000 kilómetros de fronteras. Durante la época Julio-Claudia, las tácticas del ejército romano se caracterizan por su movilidad, la defensa se confía a estados clientes, pero a partir de la época de los Flavios, a partir de la época de Domiciano, comienza a acuñarse la noción de limes, que inicialmente se había caracterizado por aludir a la marcha de los soldados romanos hacia el exterior de sus fronteras. A partir de los antoninos y fundamentalmente de Adriano, va a implicar el establecimiento de una defensa estática del imperio con un limes, una frontera continua, al estilo de la que todo el mundo conoce en la actualidad en China, me refiero a la famosa muralla. La noción de limes engloba no solamente un significado militar en cuanto línea fronteriza defensiva, sino también tiene un significado moral como barrera que separa el mundo de lo civilizado del mundo de los bárbaros, y al mismo tiempo tiene un tercer componente económico de un gran interés, puesto que a través de esta frontera continuada que vamos a ver a continuación se producen contactos comerciales, contactos económicos desde el interior hacia el exterior de las fronteras romanas. Nos interesa mucho la consideración del limes más septentrional del Imperio Romano, el que separa la actual Inglaterra de Escocia, el Valum Adriani, en el que vamos a ver la presencia de los soldados como un elemento de dinamización social realmente extraordinario. Los soldados son el principal factor de romanización, de contactos culturales. Los soldados van a implantar en diversas zonas del imperio unas formas de religiosidad que tienen un origen en áreas muy distantes, pero que nos interesan extraordinariamente desde el punto de vista cultural. Va a ser el culto a los dioses de la victoria, como Mitra, como Júpiter Doliqueno, muy bien atestiguados en la parte del muro de Adriano. Estas son las consideraciones que son objeto del vídeo que vamos a ver a continuación. El Imperio Romano alcanzó su máxima expansión tras las conquistas de Trajano en época de Adriano, en la primera mitad del siglo II. Se extendía desde Escocia a Rumanía, el Éufrates, el Alto
La conquista de Britania fue iniciada por Julio César a mediados del siglo I antes de la era y culminada por Claudio en el año 44. Sus habitantes son célticos, relacionados con los del norte de la Galia, llamados belgas. En época imperial hay 3 legiones con bases en York, en Caerleon y en Chester. En total unos 50.000 soldados. El limes de Adriano fue establecido al norte de las colinas Cheviot, que separan Escocia e Inglaterra, por Adriano, que desembarcó en el año 122 y decidió, en palabras de su biógrafo, construir un muro para separar a los romanos de los bárbaros, es decir, para asegurar la frontera norte frente a las tribus escocesas. En el muro existen una serie de campamentos fortificados que constituyen excelentes ejemplos de la planificación romana. Quizás el mejor ejemplo es el de Vercovicium, Housesteads, que tiene una conservación espléndida. En el siglo III alojaba la tercera cohorte de infantería de los tungrios y plantea en su planta los esquemas característicos de todo.
murió tras 16 años de servicio. Lo mismo que esta lápida funeraria de Necto Velio, de la nación de los Brigantes, que murió tras haber militado 8 años en la segunda cohorte de los tracios.
la inmortalidad. Silvano es otra de las deidades más características de los ejércitos militares romanos, y en esta lápida viene representado como Panteo, es decir, asumiendo las funciones de todos los dioses en un proceso de indígenas del muro de Adriano. Este relieve de sacrificio por parte de la Legio Secunda Augusta celebra la reocupación del sur de Escocia y la construcción del muro de Antonino, 100 kilómetros al norte del anterior, en el año 142.